Após vários dias a cavalgar, os 3 cavaleiros chegaram ao seu destino: Peñíscola. Saíram de Paris com a máxima discrição. Só viajavam de noite. Levavam uma mensagem: o fim dos Templários estava próximo. A fortaleza devia resistir para salvar o futuro da Ordem. Tinham ouvido falar daqueles muros, um mosteiro construído como uma fortaleza. Recordava-lhes a Terra Santa. Mais tarde, quando Jacques de Molay, o último grande mestre do templo, morreu na fogueira, pôde gritar bem alto: a Ordem do Templo viverá para sempre. O seu segredo fora salvo. O castelo da Peñíscola, ansiado durante mais de meio século pelos Templários, foi conseguido 13 anos antes da extinção da Ordem. Investiram muito tempo, dinheiro e esforço para o converter no último castelo templário de todo o cristianismo. Quando os seus dias de glória terminaram, os Templários concentraram os seus interesses em Maestrazgo. Pagaram um alto preço por possuírem todo aquele território. A mesma fé que os criou destruiu-os. Sabiam algo que a história nos escondeu. As últimas pedras que levantaram no Maestrazgo escondem a sua verdade. Território Templário. O último castelo do templo. Os 3 cavaleiros chegaram enquanto todos dormiam. Decidiram deixar os cavalos na praia para não fazerem barulho. Ao verem as suas túnicas, os guardas deixaram-nos entrar. Eram dos seus. Atravessaram o pátio de armas e entraram na biblioteca sem serem vistos. O seu segredo estava a salvo. O cavaleiro Guilhem Langlois levava uma mensagem para o comendador: o futuro da Ordem está nas suas mãos. Peñíscola es una obra arquitectónica que se subtitula única en España por varias razones. Los templarios no la eligieron al azar, buscaban un lugar estratégico dentro del Mediterráneo y que el emplazamiento, una roca de entrada en el Mediterráneo, con una fortaleza que iban a construir inexpugnable, pero que tenían ideas. El caso es que cuando llegaron aquí, en 1294, empezaron a construir esta masa monumental de piedra sillar, de robusto, austero, compacto, de un estilo que se ha llamado tradicionalmente aragonés, románico. Se dice generalmente por el macho. El macho no es una concepción exclusiva de Peñíscola, es una terminología militar que significa fortaleza elevada, fortaleza segura, con gran visión, con difícil para el enemigo, el macho. Centenas de turistas visitam diariamente o castelo de Peñíscola. Acabam de entrar num pedaço da Idade Média, uma varanda de pedra com vista para o Mediterrâneo. Todas as pessoas que o visitam ficam maravilhadas com a arte e a história daquele local, desconhecendo na realidade as suas verdadeiras origens. Entre estes muros, passou os seus últimos dias Pedro de Luna, conhecido como Bento XIII, ou Papa Luna, por causa do seu apelido, excomungado e declarado herege, tal como os seus primeiros moradores, os Templários. Mistério ou maldição? O que existe em Peñíscola? Bueno, actualmente el castillo tiene muchísimos atractivos porque
aparte de su historia, que es intangible, tiene todo su contenido material, su estructura arquitectónica, que es el máximo valor. Lo que queda es la arquitectura. Y entonces no se han conservado piezas muebles ni todo lo que había, que lo sabemos por inventarios, que aquí había incluso todos los inventarios de la biblioteca papal. Había una gran biblioteca que trajo el Papa Luna de Aviñón. Em apenas 13 anos, Peñíscola converteu-se naquilo que acabavam de perder no outro lado do Mediterrâneo. Uma obra híbrida, mosteiro e castelo. Como eles próprios, monjes y guerreros. Se entiende con dificultad que en este año de 1294 Berenguer de Cardona, el maestre del Temple, decida renunciar a la ciudad de Tortosa por una serie de señoríos que ciertamente son extensos, pero que ciertamente no tienen el nivel o no adquieren el nivel de riqueza que puede llegar a generar la ciudad de Tortosa. Que interesse tinham em possuir aquela fortaleza? Como foram capazes de a construir em tão pouco tempo? Necessitavam de recursos e pagaram um alto preço por Peñíscola. Si uno va al castillo de Peñíscola y mira desde la parte alta, verá el Mediterráneo. Y uno no deja de pensar, ¿no sería esa la imagen que Jacques de Molay, el maestre templario, tenía de Château Pèlerin, es decir, del castillo de los peregrinos, o de Azlit, cuando fue perdido en agosto definitivamente de 1291, un castillo en un promontorio que miraba al Mediterráneo? Toda afirmación sobre las intenciones templarias en el maestrazgo no dejan de ser suposiciones. Pero una suposición razonable nos haría pensar que quizá Jacques de Molay pretendía reconstruir una base desde la cual poder lanzar unas campañas, una base en el occidente, desde la cual poder lanzar unas campañas hacia Oriente. A Península Ibérica constituía o último reduto do Islão no Ocidente. Religiosos e soldados, a cruz era o seu escudo e a sua espada o braço armado de Deus. A Ordem do Templo tinha nascido para lutar contra o Islão. Os pobres companheiros de Cristo só podiam enriquecer para financiar a Guerra Santa, mas aquele local ficava a meses de viagem da Terra Santa. Demasiadas incógnitas em volta de Peñíscola e da Ordem do Templo. Una de las características de Peñíscola que ha convertido este lugar, esta roca de entrada al Mediterráneo, en foco de atracciones de todas las civilizaciones que han llegado a la península ibérica, a este lugar, es el agua dulce. Está claro que el agua es la condición sine qua non para que exista vida. Y para los templarios, lógicamente también, era una obsesión, claro, dependía la vida de ese ejército permanente. La roca tiene unas cavidades inmensas. Hay manantiales de agua dulce abundantes en la costa y en las cavidades. Y aquí este fenómeno natural produce una emisión constante de iones negativos, que se sabe científicamente que son buenos para la circulación de la sangre, para el cerebro mejor razonar, etcétera, etcétera. Que no es ninguna magia ni ninguna cosa oculta, simplemente una condición geológica que eso la gente lo entendemos, que en el planeta hay muchos lugares que son buenos para estar, para vivir, y otros que son pésimos, que son malos. Este es un lugar bueno. Se esse dado era conhecido dos templários, para que é que queriam usar esse poder? É possível que aquela arquitetura, para além de fortaleza e de mosteiro, fosse algo mais? Será que Bento XIII tinha conhecimento dos segredos daquela acrópole espiritual? Se decidiu fixar em Peñíscola a sua residência e a nova sede papal depois de ser perseguido, algum motivo oculto teria. Estaria o Vaticano ao corrente daquelas peculiaridades de Peñíscola? Se soubesse, não seria de estranhar que aqueles que possuíam a fortaleza fossem perseguidos. Los templarios vinieron aquí
cuando la orden estaba en franca decadencia, estaban al final de su existencia. Y ellos lo sabían. Benedicto XIII, el Papa Luna, un papa caracterizado por su rectitud, ser docto, por un pontificado muy largo, también sabía, cuando vino aquí, que estaba ya en franca decadencia, próximo al final. La orden llegó aquí en 1294 y Benedicto XIII llegó aquí en 1311. Pero ambos se preocuparon de exteriorizar su pensamiento. Peñíscola encerra muitos mistérios. Se os templários conheciam o seu poder, para que a queriam? Que faziam ali? Talvez o importante não seja saber o que ela esconde, mas antes saber que utilidade tinha para os templários. Demorou a noite inteira a realizar a sua obra. Sentia os seus adversários cada vez mais próximos. Devia pôr-se a salvo. Uma vez acabada a escada, um golpe de mar tirou o anel. Aquele que tanto esforço custou a manter. O que os seus inimigos não conseguiam tirar, a natureza fê-lo. Não podia controlar o poder daquele lugar. Questionou-se então que forças habitariam em Peñíscola. El Papa Luna, la reforma que hace cuando llega aquí con su corte pontificia, se ve mejor en lo que es el conjunto de la fortaleza, porque él cuando viene lo que hace es reforzar las defensas y entonces crea un nuevo acceso por mar. Hay unas atarazanas que no se conservan, pero sí que se conserva lo que fue la entrada esa por mar, la muralla que hizo en el frente sur, y sin embargo en el castillo lo que hace es, en el castillo templario, lo que hace es adaptarse a una obra que ya existe y hace una obra de adaptación. O Papa Luna modificou o castelo templário convertendo-o no seu palácio. Ali se refugiou daqueles que pediam a sua cabeça e, em caso de fuga, reza a lenda que, numa só noite, ele mesmo esculpiu uma escadaria no penhasco. O preço a pagar por tal esforço foi a perda do seu anel papal. Los templarios tenían una filosofía de la vida y de la construcción que conducía a que su objetivo era cambiar la vida de las personas, hacer una sociedad más justa, más espiritual, menos material, con una confraternización de los diferentes estados y que, a ser posible, el emperador fuera un papa. O Papa respeitou tudo aquilo que quis aproveitar do templo, incluindo a ciência e o conhecimento. Numa esquina do recinto, o que hoje é a Casa do Aljibe, era a parte de trás de uma farmácia, um laboratório medicinal usado para práticas de alquimia. La alquimia se ha considerado siempre como una especie de precedente de la química moderna, en parte así lo era, pero inicialmente tenía un aspecto, digamos, más secreto, o no tanto secreto como menos conocido, que se refería al trabajo espiritual. Las redomas con las fórmulas donde burbujean los líquidos que van a ir decantando poco a poco con el fuego, que va mutando esos líquidos hasta conseguir el oro, en realidad es un símbolo de lo que es el camino espiritual, las dificultades de la persona, sometida al fuego de la vida y a las distintas pruebas hasta que por fin consigue elevarse a sí misma dentro de su destino, dentro de su camino personal. Naquele lugar onde se cultivou a saúde, também se cultivou a arte de transformar o físico em espiritual. Monges, guerreiros, banqueiros, arquitetos, alquimistas. A sua vida e obra demonstram que os templários possuíam um conhecimento superior. Onde teriam aprendido aquelas ciências e conhecimentos perseguidos pela Igreja, pela mão que lhes dava de comer?
Estaba relacionado también, de alguna forma, la alquimia pues, con todas las influencias orientales que tenían los templarios a través del sufismo, que es digamos, la forma más espiritual del Islam de trabajar con el camino interno, o de otras organizaciones que también tienen sus mitos, como los famosos Hashashin, los asesinos, así llamados. Se dice que porque consumían grandes cantidades de hachís, que tienen una fama bastante mala como criminales, pero que cuando uno estudia un poquito su época y su manera de actuar, te das cuenta de que en realidad era una orden bastante austera, no exactamente igual, pero parecida en algunos aspectos a la propia Orden del Temple, solo que desde el lado muçulmano. Que outros conhecimentos dominavam os templários? Se Bento XIII tinha consciência destas questões, que interesses obscuros podiam existir por detrás do fim da ordem? O Papa Luna chegou a formar uma das melhores bibliotecas da sua época, compreendendo obras de todo o tipo, inclusive a de ciências proibidas pela mesma igreja que ele liderou. Hay un sustrato, unos valores que implican que los templarios eran usufructuarios de unos conocimientos muy ligados al propio entorno natural de la naturaleza, que no quiere decir que sea fantasía ni elucubración, sino simplemente es una interpretación. Demasiadas coincidências desembocam num só lugar: Peñíscola. Conhecimento, alquimia, magia e poder escondem-se por detrás dos muros do último grande castelo construído pela Ordem do Templo. Ter-se-á investido tanto dinheiro e esforço na construção de uma fortaleza só para obter conhecimento e aproveitar o poder da natureza? Ou terá havido algo mais? Este local foi uma peça-chave no desaparecimento da Ordem dos Cavaleiros Templários. Antes de regressar, Guilhem Langlois e os seus cavaleiros passearam por aquela fortaleza. Sentiam a luz, o calor e o magnetismo daquele local. Observavam as marcas nas paredes. As pedras falavam, encerravam mensagens através de uma série de sinais desenhados. Teriam algo a ver com o que estava escrito na carta que foi entregue ao comendador? Os templários desenvolveram um alfabeto com o qual comunicavam de forma secreta. Usavam-no para criptografar mensagens e documentos bancários. Ellos inventaron un lenguaje criptográfico. Tuvieron la necesidad de hacerlo porque cuando mandaban emisarios y eran interceptados por el enemigo, les cogían el papel que llevaban y podían leer perfectamente lo que querían, que le mandara el rey: mándame más gente porque estamos acosados o por lo que sea. Bien, entonces con este lenguaje criptográfico no pudo jamás nadie descifrarlo. Valiam-se desta linguagem encriptada para entregarem documentos de crédito a quem lhes confiava as suas riquezas. Qualquer pessoa podia recuperar o seu dinheiro em qualquer enclave templário. Fueron los primeros banqueros, digamos, transeuropeos, incluso transinternacionales, puesto que llegaban hasta Jerusalén. Tú, por ejemplo, podías pedir un crédito en Jerusalén para regresar a Aragón, a tu reino, y comprar tus caballos, tu equipaje, pagar tu pasaje, y ellos te lo adelantaban en un lado con pagarés y con el dinero correspondiente, y te lo cobraban a la llegada a destino. Poderiam as marcas na pedra ocultar uma mensagem? Que diriam as paredes da Peñíscola? Cruzes, ângulos, flechas, uma infinidade de sinais estão gravados nas pedras de um castelo cheio de incógnitas e suposições sobre a sua origem
e as intenções da Ordem do Templo. Una de las características de la arquitectura medieval era las señales de cantero. Los grupos de lapicidas de canteros esculpían en algunas piedras, sillares como estas, su firma personal. Esto se presta a varias interpretaciones. Lo que se dice no es la señal que aparece en la piedra ahora, sino la señal, en la piedra sillar, sino la señal que se hizo en el momento, porque antes de ser colocadas en estas paredes, las señales ya estructuraban la construcción. Había como el plano de colocarlas, la forma de sí mismo de colocar los arcos. Esto estaba hecho con señales. Sete séculos depois, o castelo pelo qual passam hoje em dia centenas de turistas diariamente é diferente do que foi na época templária. O Papa Luna modificou-o e várias batalhas e tentativas de conquista encheram-no de cicatrizes. El castillo ha sufrido desde hace 700 años que lo construyeron los templarios, pues ha sufrido muchas destrucciones en las guerras. La principal fue en la Guerra de la Independencia, que perdió la quinta parte de sus cubiertos, o sea, la quinta parte de la construcción. Entonces perdió partes de torre, parte del acceso, parte de un segundo nivel que tenía, pero realmente cuando entramos al castillo es sobre todo el castillo templario, la obra templaria. Os homens que ergueram estas muralhas não eram simples pedreiros. Eram mestres construtores, versados em ciências e matemática. Podem ser estes sinais representações mágicas com que assinava o mestre construtor? Ou serão marcas com as quais procuravam o reconhecimento através da arquitetura? Los gremios de canteros que trabajaban en una construcción eran estos grupos que se desplazaban de un lugar para otro para construir un edificio. Ellos tenían un signo, que era su firma, para dejarlo grabado y poder contar pues, los sillares que habría cortado en un día, en 2 días, en una semana, para cobrar. Naturalmente eran un control económico de jornada, de pieza, tanto la pieza, pues ellos seguramente cobrarían. Hay señales que están una sola vez y que otras que están 174 veces. Eso quiere decir que había muchos equipos de canteros muy especializados y que lo hicieron todo ex novo, es nuevo, y todo de un mismo empeño. Estaban muy bien dirigidos. Hay otros pensamientos más, no sé, de otra perspectiva, que dicen que hay un secreto plasmado, que conducen un mensaje, que conducen a otro, y a su vez a otro, que este castillo sugiere más preguntas que respuestas puede dar. Diversos símbolos e marcas repartem-se pelos diferentes cantos da fortaleza, identificando quem os esculpiu. Uma mensagem apenas visível para uns poucos iniciados. Nenhum símbolo, nenhum elemento é casual no que respeita à Ordem do Templo. Tudo tem um significado. En el propio salón gótico, en la bóveda, hay unas hiladas de piedras sillares, unas blancas y otras grises, no claramente definidas, pero se pueden apreciar, que es una simbología religiosa muy anterior al cristianismo. En la capilla, que es el lugar sagrado o el lugar de poder, en las jambas de la puerta colocaron unas piedras sillares que son únicas en toda la fortaleza y en muchas fortalezas. Una mide 2,71 centímetros de longitud y la otra 181, y no es gratuito que estén allí. Era una señal como las muchas que hay ahora, que decía algo. Una que también, posibilidad que aprendieron los templarios en Tierra Santa, eran lo que se llaman las piedras asili, que eran las piedras que marcan, delimitan un lugar de poder o un lugar de creencias religiosas, un lugar sagrado. Y lo plasmaban de esta manera, con estas piedras.
Será possível encontrar entre todas as marcas e cicatrizes desta fortaleza centenária uma linguagem que ligue o material ao espiritual? Um tesouro. Naquela madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, enquanto o exército de Filipe IV se preparava em França para prender os cavaleiros do Templo, várias embarcações partiram de Marselha. Eram galeras templárias, mas não levavam a insígnia nas suas velas. Não podiam ser vistos. Zarparam mar adentro e, poucos dias depois, avistaram Peñíscola. Guillaume Langlois fez bem o seu trabalho. Estavam à sua espera. Quando desembarcaram a mercadoria, eram muito poucos os que sabiam que não eram mantimentos. Entraram pela Serra de Irta adentro para esconder tudo e juraram guardar silêncio. En un lugar como este hay poesía de la historia es la leyenda. Hay una serie de relatos legendarios de la tradición local que hablan pues también de los templarios, que han sido muy importantes y lo son ahora todavía en la historia. La tradición local dice pues, que hay tesoros ocultos en la Sierra de Irta, hay varios libros que hablan de ello, y dice que aquí en el castillo hay un acceso secreto que nadie ha visto, pero que todos dicen que sus antepasados les dijeron, pero no habrá aparecido nunca. Es decir, que hay un halo de misterio que pervive. A Ordem do Templo havia-se convertido na instituição bancária do Ocidente. Prestamistas e guardadores de riquezas. Dívidas, joias, relíquias, livros de entregas e furais. Quando os reis cristãos enviaram os seus exércitos para prenderem os templários, puderam recuperar documentos e objetos de valor que lhes tinham sido confiados anteriormente. La Orden del Templé fue una institución, una organización rica, poderosa, independiente, que ha suscitado la codicia de reyes y magnates privilegiados porque se convirtió en banco de reyes y de papas. Y sobre la Orden del Templé se ha escrito mucho. Yo diría que más que se ha escrito, se ha novelado mucho. Adquirida em 1294, a muralha de Peñíscola foi construída durante 13 anos, coincidindo o fim da obra com o trágico desenlace da Ordem dos Templários. Construíram-na para resistir ao seu fim, para guardar as suas riquezas. Que haverá por detrás de tantos rumores e lendas em torno dos Templários e de Peñíscola? Probablemente en esta obra que hicieron rápidamente, estratégicamente, que habían estudiado todas sus posibilidades, sentarían la sede, la casa principal de la Orden. Pero ocurrió que en 1312 la Orden fue abolida por el Papa Clemente V, perseguida y desapareció. Y entonces se quedó simplemente en un mero proyecto. O que terá acontecido em Peñíscola quando a Ordem do Templo enfrentou o seu fim? Resistiu ao assalto dos seus perseguidores? Ou sucumbiu à pressão da Igreja e da Coroa? As defesas de Peñíscola permitiam resistir e responder a ataques por terra e por mar. Era extremamente difícil conquistá-la militarmente. Aquí hubo un espionaje o lo que fuera, que se avisó de que el rey le interesaba Peñíscola. Cuando se dan cuenta los templarios, se venía, no sabemos exactamente si se escapó el comendador o si... El caso es que se dejó el castillo y no hubo la posibilidad ya de que Peñíscola sirviera para defenderse, para cerrarse y hacerse fuertes frente a los ejércitos del rey. Podemos decir, por desgracia, que nos hubiera gustado poder hablar de esta defensa de Peñíscola, no las tuvieron que utilizar porque se rindió o se marchó. El comendador dice que cogió una barca y se marchó. Por fim, entregaram-se.
de que lhes serviu então a fortaleza que haviam construído, tendo como objetivo a reconquista dos seus dias de glória e a materialização do seu poder. Resistiram noutras das suas grandes construções, em Monzón, em Castellote e em Miravé. Peñíscola e o resto das praças fortes recém-criadas no Maestrazgo renderam-se. Que papel terá então desempenhado Peñíscola na história da Ordem do Templo? Hay unas ventanas, sobre todo en la capilla y otras dependencias del castillo, que tienen exactamente una forma de ataúd apuntando hacia arriba. Es decir, dicen algunos que los templarios construyeron estas ventanas, que son muchas las que hay, en forma de ataúd porque querían transmitir el mensaje de que desde este lugar, cuando uno se muere, asciende fácilmente hacia Dios. Peñíscola es un lugar para la reflexión, para la meditación y el diálogo con Dios. Acrópole espiritual ou fortaleza? Nova sede no Ocidente ou possível moeda de troca pela sua liberdade? O passado templário de Peñíscola é um cavalo sobre o qual montam a história e a lenda, como demonstra o selo e o brasão da Ordem, dois cavaleiros montados num mesmo cavalo. A sua grandiosidade demonstra que foi erigida para resistir e guardar o que fosse necessário, alimentando qualquer rumor sobre tesouros e outros mistérios. Mas rendeu-se. Terá havido realmente alguma relação entre a Peñíscola e o fim dos Cavaleiros Templários? Conspirações e maldições. A partir de Peñíscola, a Ordem do Templo controlava a costa e o interior. Os templários eram donos de tudo o que era avistável desde aquele castelo. Há mais de meio século que reclamavam a sua presença no Maestrazgo e, finalmente, conseguiram. En los años 90 y en los primeros años del siglo XIV hay un desbordamiento templario en el norte del reino. Primero, en septiembre de 1294, un concambio con la monarquía por la cual el temple cedía sus derechos en la ciudad de Tortosa, amplios, derechos ligados a aquellos que le había ofrecido el antecesor Ramón Berenguer IV cuando Tortosa se conquistó en 1148 al temple, a cambio de Peñíscola, de Cuevas y de Ares. Aquí hay un doble interés que hay que analizar. El interés de la monarquía por realizar el concambio y el interés del temple por una presencia en esta zona. Nos seus anos finais, o território que chegou a ser controlado pela Ordem do Templo estendia-se desde Peñíscola até Teruel. Os templários renunciaram à rica cidade de Tortosa e investiram uma considerável soma na aquisição de Culla. O que lhes traziam as suas novas possessões? Pues que prácticamente puede intentar crear un dominio territorial continuo desde la costa, toda la costa que domina desde Vinaroz hasta Alcocebre, dando por Les Coves, Ares, Culla, y llegar a enlazar con sus dominios aragoneses, con el castillo de Cantavieja y el castillo de Castellote. Lo impide Vilafranca. Vilafranca, que es donde el rey, que había formado parte del castillo de Culla, pero que en las disputas entre la herencia de Blasco de Alagón se ha ido por otra vía y el rey lo recupera y se lo da como aldea para Morella para impedir que el temple justamente cree este microestado que realmente podía casi representar una amenaza para el rei. Monges, soldados e gestores económicos, ao reforçarem a sua presença no Maestrazgo, demonstraram que cada um dos seus movimentos tinha uma razão.
Porém, tanta riqueza e tanto território acabou por despertar o receio e o temor da monarquia. Que preço veio a ter o seu poder? El rey Felipe IV estaba muy endeudado, no tenía ni un duro. Hacía muy poco que había casado a su hija y entonces incluso le había pedido muchísimo dinero a los templarios. Y ocurría que, aunque hubiera vivido, no lo sé, pues hasta 50, 60 años, jamás le hubiera podido pagar todo lo que le debía a los templarios. Entonces pensó que lo tenía todo a su favor. Tenía al Papa Clemente V, lo tenía perfectamente a su disposición, porque era una persona muy voluble y además adoraba al Papa. Lo que hace en ese caso el rey es hacer una denuncia y mandársela al Papa. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, Filipe IV de França mandou prender os membros da Ordem do Templo, acusando-os de heresia. Foram capturados em França de imediato. Tudo estava preparado. Cuando en octubre de 1307 Felipe IV de Francia decide ocupar las encomiendas templarias en una manifestación clara del poder enorme que habían adquirido las monarquías absolutas, no es fácil a la altura de 1307 ocupar todas las encomiendas templarias en una noche. No lo está haciendo porque crea firmemente en herejías templarias, lo está haciendo porque para sus objetivos de control y proyecto político el dominio sobre entidades que eran semiautónomas en el conjunto de Francia era importante. Por lo tanto, el temple no lleva consustancialmente elementos de herejías. Se era tão difícil ocupar as possessões templárias e provar a heresia, como é que um processo tão complexo pôde desenvolver-se? E que interesses ocultos existiriam? Es sencillamente una utilización política ideológica de una manera magistral que está demostrando la fortaleza del Estado a la altura de comienzos del siglo XIV. Incidentalmente, Jaime II, que tomó las encomiendas templarias del Reino de Valencia en diciembre de 1307, nunca se creyó eso. Pero era operativo políticamente actuar para controlar esos dominios y que no los controlara, por ejemplo, la Orden del Hospital. Se articulan una serie de acusaciones que difícilmente son probables, incluso a través de la documentación que se conserva, difícilmente son probables, pero que al fin y al cabo son las acusaciones que salen adelante para tomar una justificación más bien de ámbito político, de ámbito territorial y de ámbito económico, que no tanto de ámbito religioso. A partir de ahí, hablar de mártires de una causa injusta, pues como digo, se han hecho muchas interpretaciones, pero si nos ceñimos a la realidad, tenemos que situarlo en el contexto político, económico y también espiritual del momento. Aqueles que os prenderam, sem os torturarem, nunca puderam provar os pecados e as faltas de que eram acusados. Finalmente, entre incógnitas e manipulações, a Ordem do Templo passou à história envolta numa aura de mistério. Conforme ha ido pasando el tiempo, han habido historiadores de todas las épocas que han ido dándole misterio, por aquello de que si de todas las declaraciones que tuvieron que hacer ilícitamente, naturalmente, porque era bajo tortura, unas torturas horribles. Los templarios se les achaca la maldición del Viernes 13 y se dice que es precisamente porque la persecución contra los templarios comenzó un Viernes 13 del año 1307, es decir, con otro 13 por delante. Esa es una de las principales supersticiones que hay en torno a este tema. Se dice que Jacques de Molay lo que dijo es que antes de un año, tanto el Papa como el Rey, como sus más inmediatos seguidores que contribuyeron a la caída de los templarios, morirían
Y lo cierto es que así fue. Antes de un año, los principales responsables de la destrucción de los templarios habían, como diría de Molay, ido a pasar cuentas, ¿no? Na sua última década de existência, os Templários passaram da fase de perder as suas possessões na Terra Santa para serem fortes no Maestrazgo. Sendo certas ou não as acusações que pendiam contra eles, jamais poderiam renegar o poder que tinham alcançado. Com Peñíscola à cabeça, o território templário, construído no Maestrazgo, foi o princípio do seu fim, na coroa de Aragão. Pagaram um preço elevado. Mas sabê-lo-iam? Estariam conscientes de que o seu fim chegaria fruto da inveja e do temor perante a sua grandeza? El mundo, en el tema de la historia, está regido por intereses y no por verdades. Y por eso las cosas parecen contradictorias. Eso pasó con el Papa y creo que en gran parte también con la Orden del Temple. Poucos acontecimentos na história despertaram tanto interesse e deram tanto que falar como a origem, desenvolvimento e final da Ordem do Templo. Ali onde estava a Ordem, encontra-se o mistério, a lenda e todo o tipo de interpretações. Todo esse mistério, todas essas incógnitas, se acumulam em certos locais que falam por si próprios, que encerram lendas e leituras alternativas à monumentalidade que se observa hoje em dia, como Peñíscola. São tantas as questões em torno do fim dos Templários e a razão pela qual Peñíscola teve tanto protagonismo nos últimos anos da Ordem, que alimentam a lenda de um tesouro escondido nas suas entranhas. Buscaron ese lugar estratégico que, por su estilo, por su robustez, su austeridad, su compacto y demás, ex novo, se hizo a propósito, todo de un solo empeño, todo de una sola vez, y en el escaso periodo de tiempo que va desde 1294, cuando lo adquieren, hasta 1307, que empiezan ya las persecuciones a la Orden. En ese espacio de 12 años construyeron esta mole defensiva que sería una visión, una trayectoria universal, de una parte estancia, castillo, monasterio del Temple, poderosísima Orden del Temple, y por otra parte el sede pontificia de un papa polémico pero universal, Benedicto XIII, el Papa Luna. Um conhecimento ancestral, um tesouro, relíquias da Terra Santa, o anel perdido de um Papa, aquela fortaleza construída a 64 metros acima do nível do mar e a paisagem natural silenciosos de histórias paralelas com um triste final. Tantas histórias em torno de um mesmo local não podem ser fruto do acaso. Primeiro foram os Templários, logo a seguir um Papa. Ambos foram acusados de heresia e ambos passaram os seus últimos dias na fortaleza. Que será que esconde Peñíscola, para além da triste história de quem a habitou? Mais de uma dezena de enclaves da atual província de Castellón guardam, 700 anos depois, a marca que neles deixou a Ordem dos Templários. O mais singular, Culla, a ansiada possessão templária, um remanso de paz onde confluem magia, alquimia, cultos milenares e lendas. Os Templários não se importaram de pagar um preço alto por ela, nem de perder outras possessões. Queriam controlar tudo quanto havia naquele espaço. O que esconderá o Maestrazgo? Desde Peñíscola até Teruel, a ordem militar mais poderosa da cristandade criou um extenso território templário, cobiçado, temido